La materia está formada por moléculas que pueden ser del tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas, denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más asemejan a escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. Los monómeros son las unidades químicas que se repiten a lo largo de toda la cadena de un polímero. Por ejemplo, el monómero del polietileno es el etileno, el cual se repite X veces a lo largo de toda la cadena. Homopolímero está formado por el mismo monómero a lo largo de toda su cadena. Copolímero está formado por al menos dos monómeros diferentes a lo largo de toda su cadena. La formación de las cadenas poliméricas se produce mediante las diferentes polirreacciones. Se clasifican en polimeración, policondensación y poliadición. En función de la composición química, los polímeros pueden ser inorgánicos, como por ejemplo el vidrio, o pueden ser orgánicos, como por ejemplo los adhesivos de resina epoxi. Los polímeros orgánicos se pueden clasificar a su vez en polímeros naturales, como las proteínas, y en polímeros sintéticos, como los materiales termoestables. Entre las propiedades de los polímeros, las más importantes son la temperatura de transición vítrea. Determina la temperatura en la cual el polímero cambia radicalmente sus propiedades mecánicas. Cuando está ligeramente inferior a la temperatura ambiente, el polímero se comporta como un elastómero. Cuando ésta es superior a la temperatura ambiente, el polímero se comporta como un material termoestable. Existen polímeros naturales de gran significación comercial, como el algodón, formado por fibras celulosas. La seda es otro polímero natural muy apreciado y es una poliamida semejante al nylon. La lana, proteína del pelo de las ovejas. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que distingue a los polímeros de sus materiales construidos por moléculas de tamaño normal son propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a las grandes cadenas poliméricas que se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases. Tipos de polímeros. Polímeros naturales. Forman parte de los seres vivos, plantas y animales. Dentro de este grupo se conocen el caucho, la seda, las proteínas, el ADN, entre otros. Polímeros de transformación o semisintéticos. Son aquellos formados a partir de polímeros naturales como el caucho vulcanizado y el rayón. Polímeros artificiales o sintéticos son los sintetizados en un laboratorio o en una industria química a partir de la reacción de polimerización de unidades monoméricas específicas. Por ejemplo, el polietileno obtenido por la polimerización del etileno. Termoplásticos. Estos polímeros requieren calor para ser conformados y tras el enfriamiento mantienen la forma, se ablandan al calentarse hasta que se funden y al solidificarse endurecen, siendo procesos reversibles que por tanto se pueden repetir. Plásticos termoestables. Son materiales que no pueden ser refundidos o reprocesados, ya que al ser calentados se endurecen y degradan o descomponen. Al iniciar el calentamiento se dan entrecruzamientos covalentes entre las cadenas, y estos enlaces dificultan los movimientos de vibración y rotación. Estos polímeros son generalmente más duros, más resistentes, pero más frágiles que los termoplásticos, pero tienen mayor resistencia dimensional. Elastómeros. Son materiales poliméricos que a temperatura ambiente se alargan mucho elásticamente bajo una pequeña tensión y por tanto recuperan rápidamente la forma original cuando cesa el esfuerzo. También hay un grupo importante de polímeros que son adhesivos por su capacidad de unir de forma temporal o permanente todo tipo de materiales. Bien, ahora les hablaremos acerca de los tipos de polímeros que hay en la ingeniería civil. El primero es el PVC. Sus características son su versatilidad, que es ligero, resistente a la intemperie, alta tenacidad, esto quiere decir que soporta altos requerimientos mecánicos, es de fácil instalación, baja toma de humedad, por eso es utilizado en cañerías, resistente a la abrasión,
al impacto y a la corrosión. Es buen aislante térmico, eléctrico y acústico. No propaga llamas, es resistente a la mayoría de los reactivos químicos y es duradero. Todo esto hace que sin duda sea el más utilizado. Algunas de sus aplicaciones son para membranas, para impermeabilizar suelos, láminas para carteles, sobre todo en una gran variedad de cañerías, tanto de domicilios como públicos. En la electricidad sirve como recubrimiento aislante de cables, cajas de distribución, enchufes, recubrimiento de paredes, techos, piscinas, alfombras, cortinas, tapizados, ventanas para puertas, persianas, muebles de exterior o interior, mangueras, carpas y recintos inflables. PU. Características. Este es resistente a la corrosión. Su flexibilidad es ligero, no tóxico, alta resistencia a la temperatura y tiene propiedades mecánicas y de productos químicos. Sus aplicaciones sobre todo es en el uso de la construcción. Se basa como materiales de aislamientos, tanto en techos como en cañerías y paneles. EPS y PS. Sus características son baja conductividad térmica, gran capacidad de aislante, resistencia a la compresión, alto poder de amortiguación, fácil de trabajar y manipular, estabilidad a bajas temperaturas y soporta también las altas temperaturas, por esto que se utiliza en cañerías de agua fría y caliente. Sus aplicaciones se basan fundamentalmente en aislamientos, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, paredes, suelos y también en hormigón liviano. Construcción prefabricada, sistemas de calefacción, cámaras frigoríficas, embalajes de transporte frágil. La espuma de EPS se utiliza como relleno de vacío, por ejemplo en puentes, reduciendo su peso total. Y también se puede encontrar en electrodomésticos. HDPE, polietileno de alta densidad. Sus características: es resistente a las bajas temperaturas, ligero, impermeable, flexible y duradero, siendo así de bajo costo y de fácil mantenimiento. Sus aplicaciones: recubrimiento de cañerías como aislante, ya que este aguanta desde menos 20 grados centígrados hasta 85. En revestimiento de cables, en caños para gas, telefonía, agua potable, minería y láminas plásticas para aislamiento hidrófugo. LDPE, polietileno de baja densidad. Este tiene características similares al anterior. Es flexible, ligero, transparente, impermeable y económico. Sus aplicaciones: revestimiento para suelos, recubrimiento de obras en construcción, como lo son cobertores de seguridad, para protección y para tuberías para riego. Polipropileno. Características: es el más ligero de todos los materiales plásticos, buenas propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas, alta temperatura de reblandecimiento, óptima resistencia química a la abrasión, impermeable, larga vida útil. Aplicaciones: alfombras, cañerías e instalaciones de agua fría y caliente, sacos y bolsas para cargar cemento y arena y otros materiales granulados o en polvo. Se distinguen porque repelen el agua, no se ensucian ni pudren y son resistentes a la luz. En maquinaria para la construcción. PC. Características: inerte, alta resistencia a la temperatura, propiedades mecánicas y productos químicos. Aplicaciones: se utilizan como vidrios de seguridad, como vallas y cercos de seguridad transparentes. PET. Características. Gran resistencia al impacto, transparente, ligero e impermeable. Aplicaciones: carteles y exhibidores por su resistencia a la radiación UV, el viento y el clima. Alfombras, cortinas, muebles de exterior. El petróleo, tal como se extrae de las profundidades de la tierra o del mar mediante perforaciones profundas, no es utilizable como combustible, ya que requiere de altas temperaturas para arder.
Para poder aprovecharlo como fuente de energía y o materia prima es necesario separarlo en fracciones adecuadas para preparar, a partir de ellas, los productos para diferentes aplicaciones que requieren el mercado. Una vez que el crudo es extraído, se transfiere a depósitos donde se separa el agua, residuos sólidos y además el gas natural que contiene principalmente metano, etano y propano más butano. Luego se transporta hacia las refinerías en camiones, trenes, barcos o a través de oleoductos. La refinación del petróleo empieza con la destilación o fraccionamiento del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos separados. Los productos resultantes están directamente relacionados con las características del crudo pesado. La mayor parte de los productos destilados se convierten posteriormente en productos más utilizables, cambiándoles el tamaño y estructura de las moléculas de sus hidrocarburos a través del rompimiento, reforzado y otros productos de conversión. Estos productos convertidos son sujetos a varios tratamientos y procesos de separación como la extracción, hidrotratamiento y endulzamiento, para remover constituyentes indeseables y para mejorar la calidad del producto. Las refinerías integradas se incorporan el proceso de fraccionamiento, tratamiento de conversión y operaciones de mezclado, y para incluir también el proceso de los petroquímicos. Operaciones en la refinación. Los procesos y operaciones de refinación de petróleo pueden separarse en 5 áreas básicas. La primera es el fraccionamiento. El fraccionamiento o destilación es la separación del petróleo crudo usando torres atmosféricas y de vacío en grupos de compuestos hidrocarburos de distintos rangos de punto de ebullición llamados fracciones o cortes. Conversión. Los procesos de conversión cambian el tamaño o estructura de las moléculas de hidrocarburos. Estos procesos incluyen descomposición o división por cracking, término y catalítico, unificación, combinación, alquilación y polimerización, alteración, rearreglo, isomerización y reformado catalítico. Tratamiento. Los procesos de tratamiento buscan preparar las corrientes de hidrocarburos para procesos adicionales y para preparar productos finales. El tratamiento puede incluir la remoción o separación de aromáticos y naftenos, así como las impurezas y contaminantes indeseables. El tratamiento puede involucrar separaciones físicas o químicas, tales como disoluciones, absorciones o precipitaciones, usando variedad e incluso combinaciones de procesos. Por ejemplo, desalamientos, secado, hidrodesulfuración, refinación por solventes, endulzamiento, extracción con solventes y eliminación de ceras con solventes, dewaxing. Formulación y mezclado. La formulación y mezclado es el proceso de combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes para producir productos terminados con propiedades específicas en cuanto a su desempeño. Otras operaciones en la refinación. Dentro de las otras operaciones que se llevan a cabo en refinerías se encuentra la recuperación de ligeros, stripping de agua ácida, tratamiento de desechos sólidos y de agua, tratamientos y enfriamientos de agua de proceso, almacenamiento, manejo y transportación de productos, producción de hidrógeno, tratamientos de ácidos y pegamentos y recuperación de azufre. Las operaciones e instalaciones auxiliares incluyen la generación de energía y vapor, sistemas de agua contra incendios y de proceso, sistemas de relevo, hornos y calentadores, bombas y válvulas, suministro de vapor, aire, nitrógeno y otros gases, alarmas y sensores, controles de ruido y contaminación, muestreo, pruebas, inspección, laboratorio, cuarto de control, mantenimiento e instalaciones administrativas. El residuo, también conocido como aceite combustible, se somete a una nueva destilación a alto vacío para recuperar más combustible. Mediante la destilación al vacío se consigue que estos hidrocarburos pesados destilen a más baja temperatura, evitando la descomposición térmica. Se obtienen dos fracciones, una de destilado y otra de residuos sólidos.
De la fracción destilada se obtienen lubricantes para motores de aviones y automóviles, parafina, sólida y vaselina. También sirve como materia prima para preparar más gasolina y diésel. El residuo contiene asfalto y coque, utilizable este último como combustible en los altos hornos. Casi el total del petróleo que se procesa en las refinerías se destina a ser usado como combustible, es decir, se quema. Entre los combustibles más importantes para la sociedad actual se encuentra la gasolina y el diésel.